Muy buenas tardes. Qué bueno que llegaron. Ofrecimos choripanes, pero era... pero no era verdad, lamentablemente. Estamos en Marcos capítulo 6. Un pasaje que es contraste. Porque vemos que en el capítulo 5 había milagros, sanidades, gente que fue y buscaba al Señor. Pero aquí vemos el contraste de personas que escuchan el mensaje del Evangelio y lo rechazan completamente. Y vemos cómo Marco relata esta porción de la historia de Jesús, animándonos también a ver quién es Jesús. Voy a contar el contexto. Entonces, Jesús venía de otra región y dice que vino a su tierra. A la tierra natal uno podría pensar, uno dice, quizás estaba en Belén, porque Jesús nació en Belén. Pero cuando dice su tierra, en esta oportunidad se refiere a la tierra donde creció, donde lo vieron nacer, como dicen por ahí, de potrillo, ¿cierto? Cuando estaba ahí con su familia. Entonces vino a Nazaret, seguramente una región que él amaba, que él quería, los paisajes eran más conocidos, la gente era conocida también. Entonces había un cariño especial de Jesús por esta ciudad, por esta localidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Inmediatamente le venía con sus discípulos, los 12, y llegado el día de reposo, hizo lo que tenía que hacer. Fue a la sinagoga y comenzó a predicar el mensaje del Evangelio. Comenzó a predicar la buena noticia, la buena nueva, para la cual él había sido ungido. ¿Se recuerda Lucas 4? Que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿cierto? A los afligidos de corazón. Y comenzó a enseñar en la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad habla este señor, este personaje? Este tipo, podría decir una traducción mucho más cotidiana. Porque lo dan de esta forma, ¿dónde tiene este tipo, estas cosas? Porque algo reconocían en él, que había autoridad, había gracia, había algo distinto, había algo diferente. Pero no les calzaba, no les cuadraba. Porque decían, este es el hijo del carpintero. Este también es carpintero, o sea, yo lo vi trabajar. Cuando dice carpintero, o dice la palabra ahí en realidad es como tecnón, que es como alguien que es un artesano, que puede trabajar incluso la madera o la piedra o diferentes tipos de elementos, pero alguien que se dedicaba a la obra. Es como si me dijera, ¿sabes qué? Es que yo le encargué algo a él. Él me hizo este mueble, él me hizo esta obra y él mismo está predicando, haciendo el Evangelio. Algo no me cuadra. Porque sabían que había autoridad. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Pero lo decían con una pregunta de curiosidad santa, es decir, ¿de dónde viene? Quiero saber. Es una pregunta en realidad que va en contra de crítica. No es de pregunta para saber más, sino de cuestionamiento. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde sacó estas cosas este señor? Y después preguntan, ¿y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ven que había autoridad, ven que había sabiduría, ven que había poder y milagros, y no podían entender cómo es posible que este personaje, este tipo, tenía estas cosas. Y fíjense por qué no les cabía en la cabeza. Porque recibieron el mensaje del Evangelio. Sabían que había gracia, sabían que había autoridad, sabiduría, que había poder de lo alto. Pero no les calzaba algo y decían, ¿no es este el carpintero? Y siguen, ¿no es este el hijo de María? Y continúan, ¿no es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Si nosotros los vimos jugando, los vimos de chicos, sabemos quién es. Y después continúa, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, les cuenta la parentela. Este es un paréntesis. Aquí vemos que efectivamente Jesús tuvo
hermanos. Y efectivamente Jesús tuvo hermanas. Algunos han cuestionado aquí el tema de hermanos, dicen que son primos, pero ¿qué razón tiene de nombrar a María, hijo de María, hermano de? Además aquí habla de Jacobo, habla incluso de Judas, que ellos mismos son reconocidos por la Biblia y por la historia de la iglesia, que fueron hermanos de Jesús, hermanos de sangre de Jesús. O sea, eran hijos de María, obviamente, también. Cierro el paréntesis. Entonces dice, nosotros conocemos quién es, sabemos su profesión, sabemos que su padre se dedicó al mismo oficio. Es hijo de María, tiene hermanos, y se preguntaba entonces, ¿cómo es posible que además pueda hacer esto? ¿Saben por qué? Porque Jesús vivió de manera muy sencilla. Y no me refiero a sencillo solamente por los recursos económicos, porque sencillez no está relacionado con la cantidad de recursos que uno pueda tener, o mucho o poco, sino que vivía de manera simple. Él compartía con las personas. Él vivía con las personas. Él estaba ahí comiendo con la gente de la ciudad. Él no se apartaba. Él no se apartaba para ser un gran personaje. Él no se apartaba para ser una superestrella o una superfigura. No, él lo hacía de manera muy cotidiana. De hecho, Pedro, que era el informante clave de Marcos, en su carta de 1 Pedro 5, habla acerca de cómo debiera ser la vida de los pastores, de quienes están a cargo del rebaño. Voy a leer el pasaje. Dice 1 Pedro 5, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Se fijan esa palabra que dice ahí? No dice sobre, dice entre medio, uno más entre muchos. No son una clase especial, son una clase distinta, sino que viven entre. Y Pedro, que era apóstol, dice, yo, anciano, también con ellos. O sea, compartían una vida de cuerpo pastoral. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, apacienten la grey de Dios. O sea, alimenten a las ovejitas que están entre vosotros. Dice sobre, dice entre vosotros. O sea, uno más entre muchos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro, que se acostumbró, fue discipulado por Jesús, se acostumbró a vivir con él, se dio cuenta que la forma de ministrar del Señor no era de superestrella, no era de un super ministro, no era de un super pastor, no era un super profeta, a la cual era inalcanzable. No, era alguien cercano, sencillo, que estaba ahí con la gente, compartía, comía cotidianamente, habitualmente con las personas. Pero por eso hay gente que lo miró en menos. Porque dijo, pues si yo he estado con él, si yo sé dónde vive, yo sé quién es su mamá, quién es su hermana, no sé, es muy cotidiano. ¿Sabe lo que pasa? Que al corazón humano a veces le gusta este tipo de liderazgos, o este tipo de superfiguras, o levantar personas con una honra especial. ¿A quién le gustaría tener un autógrafo de alguien, un famoso? Tengo el autógrafo de tal persona. A los más futboleros dirían, tengo aquí la camiseta, ¿cierto? Autografiada por Messi, autografiada por algún futbolista famoso, o alguien diría, ¿sabes qué? Yo tengo la camiseta autografiada por Pelé, o sea, súper histórico, y esta camiseta debe valer oro, es muy caro, ¿cierto?
O alguien que le guste a algún artista famoso. Y, ¿sabes qué? Tengo el cassette autografiado. ¿El cassette no? ¿No? Ya no hay cassette, ¿cierto? Ahora descargué o escuché en Spotify y ya no sé cómo hacerlo ya. Pero a uno le gusta a veces el conocer a alguien famoso. Entre amigos, de hecho, oye, yo conozco a tal persona, no sabéis nada. Yo conozco a esta otra persona. Y la competencia entre amigos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al corazón humano le gusta, de alguna forma, admirar algo. Admirar a alguien. Y eso es correcto. Porque Dios nos puso con un corazón para admirar. Para gozarnos, para deleitarnos, para mirar en alto. El gran problema que ese deseo de admirar está reservado exclusivamente para nuestro Señor, al único y sabio Dios, ¿cierto? Al Rey poderoso, al inmortal, al invisible, ¿cierto? Él es el único digno de honra y de gloria. Nadie más se merece esa honra. El gran problema es que los que estaban ahí en Nazaret miraron lo cotidiano de Jesús. Sabemos quién eres, a lo que te dedicas, quién era tu padre, tus hermanas, tus hermanos, te vimos crecer, no te creemos. Vemos que hay sabiduría en ti, vemos que hay poder en ti, hay gracia de lo alto, pero no podemos comprender que tú seas el Hijo de Dios. ¿Y qué responde Jesús? Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La forma de redactarlo es un poco complicada. Lo que quiere decir ahí es que cuando hay alguna honra en un profeta, o sea, no es que siempre lo honren, que de hecho los profetas son caracterizados por no ser reconocidos por el resto, pero si alguna honra recibe, lo recibe de afuera, pero no de lo cotidiano, no de ni los parientes, ni los cercanos, ni la familia. Es fuerte, ¿eh? De hecho, en la vida cotidiana uno dice, quiero predicarle a tal persona que es un familiar mío, pero es complejo y uno espera que otra persona le hable. O sea, uno le puede hablar, ¿cierto? Y le habla, pero no pesca, porque yo sé quién eres tú, por eso yo sé cómo vives, yo sé quién eres, pero no sabe que el Señor nos salvó. Pero la gente no ve eso, ve lo muy cotidiano. Entonces viene otro y le habla, y hace el Señor, hace la obra en la vida de esa persona y puede recibir al Señor y convertirse. Pero fíjense que acá Jesús dice, no hay honra para los profetas. Y cuando hay un tipo de honra, no es de los más cercanos muchas veces. Si usted lee los evangelios, vemos que los hermanos de Jesús ni siquiera creían en Él. ¿Se dan cuenta? Los hermanos que vivieron, compartieron con Él, escucharon incluso la historia de María, de cómo nació Jesús, pero dice, esto no puede ser. Santiago se convirtió después. Judas lo mismo. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Y mira lo que pasa después acá. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí dice que Jesús no pudo hacer. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. No es que por la incredulidad de la gente dijo, oh, no voy a poder hacer nada, se me acabó mi poder, como si el poder dependía de la fe de las personas, porque es soberano. Obviamente que el Señor hacía lo que el Padre le decía que hiciese. Y cuando Jesús ve que había incredulidad, dice, no puedo hacer nada. Voy a hacer milagros y la gente va a desperdiciar estos milagros. O sea, no va a ser capaz de entenderlo siquiera. Y aquí uno podría preguntarse, es que Jesús podría haber cambiado la técnica. Jesús podría haber hecho esto un poquito más interesante para ellos. Si sabía que lo iban a ningunear, si sabía que no lo iban a considerar, tendría que haber dado un poquito más de importancia.
Porque quizás así podrían haber creído. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Que a veces desconfiamos del poder del Evangelio, de la predicación de la palabra. Y uno dice, ¿cómo podrá creer el Evangelio esta persona? Quizás hagámoslo un poquito más, adornémoslo un poquito. Pongámosle más parafernalia a esto. O pongámosle un poquito más de show a esto. O pongámosle un nombre más rimbombante. ¿Cómo decir? Te invito aquí a escuchar el Evangelio, aquí a compartir en las casas. Invitémoslo a un congreso, una conferencia. Suena más lindo un congreso, una conferencia. Y de hecho, conferencia o congreso de sanidad y poder, y la gente va a creer así. ¿No sabes lo que hizo Jesús? Dijo, no voy a hacer nada de esto. Voy a seguir predicando el mismo mensaje a otras personas, en otras ciudades y otras aldeas. Y recorría Jesús enseñando estas verdades del Evangelio. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con estas personas? Que no podían ver. Y uno se recuerda el mensaje de Pablo a Timoteo, cuando es como el antitipo, porque Jesús dice, ¿sabes qué? Una fe sencilla, predicar el mismo mensaje del Evangelio. El Evangelio es poderoso, es como una semilla de mostaza, ¿se recuerda? Que es la más pequeña, luego crece y da abundancia, y es la más grande. Pero vemos que hay otra técnica, usando el nombre de Dios, lamentablemente, de que hay periodos, dice Pablo, y creo que este es un periodo en que se habla mucho acerca de Dios de una forma incorrecta. Dice lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí dice lo siguiente, predica la palabra, no hagas nada más que eso. Predica la palabra, enseña, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no le va a ser enseñada la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán las personas y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es muy sencillo buscar en YouTube predicadores, falsos maestros, y ver cómo viven y cómo ejercen el ministerio. Son estafadores de la fe, son farsantes, lamentablemente. Usan el nombre de Dios para sus propios medios, concupiscencia. Y hay montones de eso. Y se amontonan maestros. Pero tú sé sobrio, dice, en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sencillo. Predicar el evangelio sencillo. Y aquí recuerdo entonces lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1 y 2. Dice lo siguiente. ¿Se recuerdan lo que reconocían la audiencia de Jesús acerca de Jesús? Que tenía autoridad, que tenía sabiduría y que tenía poder, ¿cierto? Pero no podían entender que Él era el Hijo de Dios. Y precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios es lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, si tú escuchas el mensaje del Evangelio y dices, eso es lo que en mi vida abundante, mi vida es Cristo, eso es sabiduría de lo alto. Pero si tú escuchas el mensaje del Evangelio y dices, ¿sabes qué? Esto no me calza, no me la compro, no me la creo, es muy sencillo, es muy simple, ¿cómo es posible que predicar el Evangelio y la gente se convierte? No, eso no lo creo. Porque la palabra de la cruz,
La palabra de la cruz de Cristo es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Claro, efectivamente. Jesús predicó el mensaje del Evangelio y muchos lo rechazaron porque pensaron que era locura. Pero los que creyeron se dieron cuenta en que habían sido expuestos al poder de Dios y su vida nunca más fue la misma. ¿Por qué hace esto el Señor? Pues está escrito, es algo profetizado, dice, destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si ustedes ven también en internet, hay un montón de charlas, hay un montón de conferencias, hay gurús, gente conocida y famosa, por lo cual la gente le paga millones de pesos por una simple charla. ¿Y qué pasa ahí? No, es que les voy a contar el secreto de la nueva espiritualidad. Mentira, farsa, sabiduría humana. La gente se amontona con esos personajes. Pues lo dice acá el pasaje. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo que busca sabiduría humana. Pero sabiduría humana es basura delante de la sabiduría gloriosa del mensaje del Evangelio. Y aquí vemos, dice, porque los judíos piden señales milagrosas. Al judío le encantaba la señal, prodigios y milagros. Y los griegos buscan sabiduría, algo más académico, mucho más intelectual. Y quizás tú no eres ni judío ni griego, pero quizás buscas señales o buscas una academia. El Señor dice, no, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Una fe sencilla. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar siempre? ¿Me pueden responder según lo que decía Pablo? A Cristo y a este crucificado. Y quien resucitó por morir por nuestros pecados. Ese es el mensaje más glorioso y poderoso que podemos escuchar. Y que necesitamos escuchar día a día. Pero la gente dice, propongámosle algo más, fue muy sencillo. Compliquémoslo un poquito. Hagámoslo mucho más misterioso. O más rimbombante. Pongamos un poco de show, esto es muy sencillo. No. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, los que han sido llamados por el Señor, ya sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, lo que parece insensato de Dios, es mucho más sabio que la sabiduría de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y después dice, pues mírense entre ustedes, hermanos. Miren entre ustedes vuestra vocación, vuestro llamado. Que no son muchos sabios según la carne. Y aquí no está diciendo no estudien. No está diciendo, ¿sabes qué? No vayan a la universidad. No se instruyan. Dice, pero dice, no hay muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Saben por qué? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacte en su presencia. ¿Pablo era un hombre docto? Sí. ¿Pablo era un hombre que hablaba muchos idiomas? También. ¿Era un hombre letrado? También. Él podría decir, ¿sabes qué? Yo soy letrado, soy diferente a ustedes. Pero él dijo, la sabiduría de este mundo es basura. No consideró esto como algo importante. No hay muchos nobles, ni muchos poderosos, porque lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo cogió Dios para deshacer lo que es. Hay un himno que me encanta mucho, que dice, yo era un vil indigno, mas Cristo me salvó. Pero a veces no consideramos que somos viles e indignos. Si no, si yo igual, delante de Dios, al Señor le convenía salvarme. Si yo sabía que algo le iba a entregar. Pero la actitud de nuestro corazón debe ser la siguiente. Estábamos perdidos, desechados, éramos viles, indignos, pero Cristo nos alcanzó y nos salvó. Y con eso nos basta y nos sobra. Es suficiente. Entonces, ¿qué pasó con estas personas que no reconocieron a Jesús? Vieron que era muy sencillo, que era muy cotidiano, que era muy conocido, para reconocerlo a Él como el Señor Todopoderoso. Y el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Saben por qué? Porque Él les predicó el mensaje del Evangelio. Hubo señales y hubo prodigios. Le explicó con gracia, con sabiduría, con amor. Dedicó tiempo y aún así no creían en Jesús. ¿Les suena conocida esa historia? Que el Señor nos busca, nos habla, nos enseña, nos envía personas, nos recuerda en nuestro corazón, nos envía palabras y uno sigue idéntico, igual. Pero el Señor quiere que nos rindamos a Él, que disfrutemos de Él, que disfrutemos de este mensaje sencillo, pero es poderoso. Voy a terminar con Romanos, que habla acerca del mensaje del Evangelio, que parece muy sencillo, pero muy poderoso. Dice Pablo a la iglesia de Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si hay gente que niega al Señor, nosotros predicamos el mismo mensaje del Evangelio. Y para nosotros que recibimos un mensaje del Evangelio día a día, debemos responder en fe y arrepentimiento, en gratitud, sabiendo que si entendemos esto, es por la obra del Espíritu Santo que podemos entender esta sabiduría de Dios, que es más alta que la sabiduría de los hombres. ¿Y te digo algo? No busques sabiduría humana. No anheles sabiduría humana. Busca al Señor, primeramente. Y todo lo demás será añadido. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios santo, sabio, justo. Gracias porque por tu misericordia podemos entender el mensaje de tu palabra. Gracias porque podemos pedir sabiduría y tu palabra dice que le va a dar abundantemente a quienes lo piden. Gracias porque podemos ir delante de ti y porque podemos reconocer la tremenda y gran señal que tú moriste y resucitaste y has cambiado nuestros corazones, Señor. Y queremos pedirte que día a día podamos reconocer nuestra condición humana y tu gracia salvadora. Que juntos podamos señalar de que éramos viles e indignos, pero por Cristo somos dignos delante de ti.
y hemos sido salvados por tu gracia y por tu misericordia. Y te pedimos también que nos permitas enseñar este mensaje a otros, con paciencia, con sabiduría, con entendimiento, y que nunca nos avergoncemos del mensaje de tu palabra, Señor. Que nunca lo miremos en menos, sino que podamos confiar en que tú transformas la vida de las personas a través del mensaje poderoso del Evangelio, a través de llevar a la gente a Cristo. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, dependientes de ti, y te pedimos que tú nos enseñes a disfrutar tu Evangelio y también compartir este Evangelio a otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.